Hazañas inéditas de la Segunda Guerra Mundial. Revelaciones de la Segunda Guerra Mundial. Los Flying Tigers. En 1940, mucho antes de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de aviadores norteamericanos entró en acción contra Japón. Los aparatos que utilizaban llevaban como distintivo unos colmillos de tiburón en el morro, un símbolo que resultó temible para los japoneses. Oficialmente se llamaban Grupo de Voluntarios Norteamericanos o AVG, pero en todo el mundo se les conoció como los Tigres Voladores. Durante su breve existencia, los Tigres establecieron un récord de combates a la altura de cualquier unidad de cazas de élite de la Segunda Guerra Mundial. Los Tigres eran una pequeña unidad, pero su extraordinario entrenamiento y el sólido caza que empleaban les permitieron ganar la supremacía aérea ante fuerzas casi impensables. Su comandante era un aviador norteamericano taciturno y curtido, Claire Chennault. Chennault estaba en guerra con los japoneses desde 1937, cuando fue nombrado consejero para las fuerzas aéreas del gobierno chino. Su historia empezó 20 años antes, cuando en abril de 1917 los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. Tropas norteamericanas zarparon hacia el frente occidental en Francia, que había quedado congelado en un sangriento empate. La potencia de fuego de las ametralladoras y de la artillería había provocado un punto muerto embarrado en el que los ejércitos enemigos se observaban desde sus sistemas de trincheras. Se realizaban esfuerzos desesperados para romper esta parálisis. En 1917 muchas de las armas concentradas en el frente occidental disparaban a un blanco de otro tipo. La aviación militar jugaba ahora un papel importante en la guerra. En 1914 los combatientes se habían lanzado a la guerra con un puñado de aparatos de reconocimiento desarmados. Sin embargo, cuando las tropas norteamericanas llegaron a Francia, las flotas aéreas británica, francesa y alemana sumaban miles de aparatos. Los aviones se utilizaban para misiones concretas. El reconocimiento era una función vital, pero ahora ya había cazas, bombarderos y bombarderos en picado. Se veían duelos desde las trincheras y en esos remolinos aéreos evolucionaban los rudimentos de la táctica del aire. Dado que no tenían aparatos de combate propios, el recién nacido Cuerpo Aéreo norteamericano se vio obligado a equiparse con aparatos proporcionados por sus aliados. Los norteamericanos resultaron ser alumnos aventajados y no tardaron mucho en presumir de sus propios ases del aire. Aunque los aeroplanos no tuvieron una influencia decisiva en el curso de la guerra sí tuvo una influencia decisiva en los aeroplanos, en su diseño, en la potencia de los motores, en su capacidad de llevar armas y de sacarles partido. La incesante dinámica de la guerra no solo aceleró los esfuerzos de los diseñadores de aviones y de los ingenieros, sino que estableció patrones para el uso de la fuerza aérea que siguen siendo reconocibles hoy en día.
Claire Chennault aprendió a volar estando en el Cuerpo de Señales norteamericano en 1917-18, pero no fue a Francia y tuvo que esperar a 1919 para convertirse en cadete de las Fuerzas Aéreas. En 1922, Chennault fue asignado al primer grupo de persecución del Cuerpo Aéreo norteamericano. Como él mismo dijo, había probado el aire y no había podido sacármelo de dentro. A pesar de la desaparición de las numerosas fuerzas aéreas con las que los aliados habían terminado la guerra, el nuevo mundo de la aviación ejercía una gran fascinación sobre la imaginación colectiva. Se utilizaron los aparatos de guerra de desecho y las tripulaciones en paro para exhibiciones aéreas. Chennault, que ya era instructor de vuelo del Cuerpo Aéreo, formó un famoso equipo acrobático, los trapecistas voladores. Chennault y su equipo asombraban a las multitudes norteamericanas, pero los trucos que imaginaban y practicaban tenían un lado serio. Para Chennault, eran parte de una lucha por el alma del Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos. En los primeros años de la posguerra, uno de los personajes más influyentes en la aviación militar norteamericana fue el general Billy Mitchell, que había estado al mando de las Fuerzas Aéreas norteamericanas en el frente occidental. Mitchell fue un adelantado y vigoroso profeta de la Fuerza Aérea. Durante una espectacular serie de ejercicios en 1921, sus bombarderos habían aplastado a unos acorazados obsoletos con bombas de fósforo y pesadas. Mitchell creía que la clave del futuro eran los bombardeos aéreos. Era un incondicional del bombardero Barling, un triplano de 36 metros de envergadura. Pero los 4 motores Liberty del Barling apenas lo sostenían en el aire, no digamos ya hacerle volar. El proyecto Barling se abandonó en 1925 tras consumir más de $300.000. Igual que Mitchell, Chennault creía en la Fuerza Aérea, pero él fue ante todo y hasta el final un piloto de caza y el autor de un agudo ensayo sobre tácticas aéreas. Pero al llegar los años 30, los delicados cazas biplanos de las fuerzas aéreas de todo el mundo se vieron amenazados por la llegada de los nuevos, rápidos y metálicos bombarderos monoplanos. ¿Para qué servían estos interceptadores si ya no interceptarían las flotas de bombarderos que arrojarían una larga y oscura sombra sobre la nueva década? En la Unión Soviética, la Fuerza Aérea Roja experimentaba con bombarderos cuyo tamaño eclipsaba al del inmanejable Barling. ¿Podían los bombarderos pasar siempre? Al parecer, José Stalin lo creía así. Sus nuevos bombarderos estaban adaptados para poder transportar y lanzar tropas. Era una época de rápidos cambios en la aviación militar, no solo en la Unión Soviética, sino también en la Alemania nazi. El programa de rearme de Adolf Hitler, mantenido en un primer momento en secreto y mundialmente revelado en marzo de 1935, también ponía mucho énfasis en la Fuerza Aérea. Uno de sus productos fue el bombardero Heinkel HE-111, un bimotor de líneas aerodinámicas excepcionalmente finas. Versiones primitivas del Heinkel habían servido en la Guerra Civil Española apoyando al general Franco. Su impacto pareció confirmar las más altas esperanzas de los teóricos del bombardeo. Tras los pasos de Stalin y Hitler, correteaba el dictador italiano Benito Mussolini. Había utilizado sus bombarderos durante la invasión y conquista italiana de Abisinia. No soltaron solo bombas con potentes explosivos convencionales, sino también bombas de gas venenoso.
Al otro lado del Atlántico, el cuerpo aéreo norteamericano se unió a la carrera de los bombarderos. Su bombardero Martin, de mediados de los años 30, fue realmente un aparato revolucionario. Era un monoplano totalmente de metal, con compartimiento cerrado para las bombas, asientos para su tripulación de 5 hombres, trenes de aterrizaje retráctiles, alerones y hélice orientable. Este era el camino del futuro. El futuro parecía aliado con los bombarderos, como el Boeing B-17 Fortaleza Volante, cuya primera versión entró en servicio en el cuerpo aéreo en 1937. Rápido, muy bien armado y capaz de atacar a mucha distancia, este estilizado bombardero representó la imagen de la Fuerza Aérea. Pero para entonces también los cazas habían sufrido una revolución. Un primer ejemplo fue el primer caza monoplano británico, el Hawker Hurricane, introducido en las Fuerzas Aéreas Reales en el invierno de 1937. Con una velocidad punta de 450 km por hora, el sólido Hurricane cubierto de tela podía enfrentarse con cualquier bombardero de su época. En 1938 entró en servicio junto al Hurricane el Supermarine Spitfire. En 1939 la RAF había pasado de ser una fuerza de biplanos obsoletos a un arma de caza moderna. La transformación se logró justo a tiempo. Los Spitfires y Hurricanes pronto se enzarzarían en combate con los ME-109 alemanes, el monoplano más antiguo de los tres. Igual que el HE-111, había entrado en combate en la Guerra Civil Española. En el año de entrada en servicio del Hurricane, Claire Chennault dejó el cuerpo aéreo norteamericano. Había estado en el bando perdedor de la rivalidad entre bombarderos polivalentes y cazas, pero Chennault no estuvo mucho tiempo desempleado. Al día siguiente de su retiro se marchó a China a entrenar pilotos de caza en una academia financiada por la esposa del líder chino, Chiang Kai-shek. La atractiva y educada a la americana señora de Chiang era un personaje impresionante al que Chennault llamaba la princesa. Su marido era el líder del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang. Cuando Chennault llegó a China, Chiang Kai-shek había logrado una incómoda alianza con los comunistas chinos, liderados por Mao Zedong, después de haberse enfrentado con ellos en una dura guerra civil. La lucha interior por el control de China había quedado sin resolver. En 1934, Chiang había cercado a los comunistas en su plaza fuerte de Jiangxi, pero los comunistas rompieron el cerco y en una marcha épica se pusieron a salvo en Yenan. La guerra civil distrajo la atención de Chiang de un enemigo de China aún más poderoso: Japón. A finales de 1931 los japoneses tomaron el control de Manchuria, provincia del norte de China. La rebautizaron como Manchukuo, reforzaron su dominio e instalaron al frente a un muñeco, Puyi, el último emperador de China. La anexión de Manchuria fue el primer paso en el camino de los japoneses por asegurarse la riqueza mineral que les faltaba. Cuando la Sociedad de Naciones exigió que los japoneses se retiraran de Manchuria, su embajador contestó rápidamente: It is a matter of common knowledge that Japan's policy is fundamentally inspired by a genuine desire to guarantee peace in the Far East and to contribute to the maintenance of peace throughout the world. Tras estas huecas palabras, los japoneses abandonaron la Sociedad de Naciones. Tampoco les bastó con llevar la paz a Manchuria. En enero de 1932 bombardearon la ciudad de Shanghái después de que una multitud linchara a 2 japoneses.
En 1935 los japoneses habían conquistado un territorio que se extendía desde la Gran Muralla hasta 20 kilómetros de Pekín. En enero de 1941 controlaban la mayor parte del litoral chino y amplias zonas del interior. El gobierno de Chiang Kai-shek se vio obligado a huir a Chongqing, a unos 1.500 kilómetros al interior de Shanghái. En 1940 la única conexión terrestre de China con Occidente era la carretera de Birmania, una carretera de montaña que iba de Lashio, en Birmania, hasta Kunming, en China. Por las mareantes curvas de la carretera de Birmania, casi 1.000 retorcidos kilómetros a 3.000 metros de altitud, los suministros militares seguían llegando a los presionados ejércitos chinos. Pero la carretera de Birmania era una línea virtual que pronto se vería amenazada. Desde el principio de la guerra con Japón, los chinos habían estado mal equipados para resistir ante los modernos aparatos y las bien entrenadas tripulaciones de la Fuerza Aérea Japonesa. Habían abierto el camino para las tropas terrestres. La Fuerza Aérea China solo pudo oponer una resistencia simbólica. No disponía en sus filas ni de un solo oficial chino con la aptitud técnica para planear y organizar una misión de combate del menor tamaño. Chennault había sido lanzado a la guerra al llegar a China. Más tarde recordó: sin la menor preparación me vi planeando mi primera misión de combate. Después de 20 años de jugar a la guerra, por fin la estaba haciendo de verdad. La influencia de Chennault se notó enseguida. Se construyeron nuevos aeródromos en zonas alejadas para que los aparatos irreemplazables estuvieran dispersos. Eran métodos primitivos, pero eficaces. Simultáneamente se organizó una red de alerta por radio para que los cazas chinos tuvieran tiempo de interceptar las incursiones de bombarderos japoneses sobre ciudades otrora indefensas. Los japoneses se sentían como en su casa en China, haciendo misiones de bombardeo sin escolta. Sus aparatos habían bombardeado y destruido a placer. Cuando lanzaron una incursión pesada contra Chongqing, Chennault rehusó ponerse a cubierto y se quedó fuera tomando notas tranquilamente, como un entrenador estudiando los métodos del equipo rival. Chennault enseñó a sus pilotos chinos de caza el elemento de combate dual. Si quedaban separados en la acción, tenían que reunirse con el elemento amigo doble más cercano como cobertura de cola. Las pérdidas japonesas pronto empezaron a crecer. Esto acabó rápidamente con sus operaciones de bombardeo sin escolta. El propio Chennault se puso a volar en misiones de combate en solitario en un Curtiss Hawk, regalo de la señora de Chiang Kai-shek. Se dice que derribó 40 aparatos japoneses en estas misiones en solitario. El caza japonés estándar, el Mitsubishi 96, carecía de autonomía para servir de escolta a los bombarderos. Pero en 1939 el Mitsubishi A6M0 dio la solución. Esta máquina estaba destinada a ser el caza japonés de primera línea entre 1940 y 1943. Iba armado con 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras. Con su velocidad punta de 450 kilómetros por hora, el Cero podía enfrentarse a cualquier enemigo. Su agilidad y velocidad de ascensión le garantizaban una gran seguridad en combate. Chennault llegaría a conocer a fondo a los Cero en esos años. Mientras tanto, Chennault había evitado la derrota en el aire gracias a un contingente de pilotos soviéticos que habían llegado en la estela del pacto de no agresión firmado entre China y la Unión Soviética. Pero a finales de 1940 los pilotos soviéticos y los chatos cazas Polikarpov se habían retirado. Chennault se dio cuenta de que la supervivencia de la Fuerza Aérea China, y quizá de toda China, dependía en definitiva de la intervención norteamericana en forma de aparatos y pilotos. Tampoco sería la primera vez que pilotos norteamericanos luchasen como mercenarios en una guerra extranjera.
Antes de que los Estados Unidos entraran en la Primera Guerra Mundial, aviadores norteamericanos habían luchado con la Fuerza Aérea Francesa en la famosa Escuadrilla Lafayette. La Escuadrilla Lafayette anotó 43 victorias en los cielos del frente occidental. Los pilotos de la escuadrilla eran todo glamour. Su mascota era un cachorro de león. Además, la escuadrilla produjo a uno de los grandes ases de la guerra, Raoul Lavbery, que fue derribado y murió en mayo de 1918. Pero mientras Chennault reflexionaba sobre la tarea de reclutamiento que le esperaba, se daban dramáticos acontecimientos en Europa. El 14 de junio de 1940, el victorioso ejército alemán había entrado en París. Los franceses se rindieron a Alemania una semana después. Adolf Hitler hizo su primera y última visita a París como vencedor. Antes de que el ejército alemán pudiera lanzar una invasión del sur de Inglaterra a través del canal, la Luftwaffe tenía que derrotar a la RAF. Había empezado la Batalla de Inglaterra. Igual que los chinos, los británicos luchaban por sobrevivir. Pero no podían desprenderse ni de un Spitfire, Hurricane o piloto, algunos de los cuales eran voluntarios norteamericanos, si querían mantener su estrecho pero decisivo margen de ventaja sobre la Luftwaffe. La invasión alemana nunca se produjo. A cambio, en cuanto llegó el otoño, Londres y otras ciudades portuarias e industriales británicas fueron arrasadas por los bombarderos alemanes en una ofensiva que duró hasta la primavera de 1941. Las incursiones pretendían quebrar la moral de los británicos, pero estos se mantuvieron firmes. Contrariamente al dogma de los años 30, los bombarderos habían pasado, pero habían fracasado. Los Estados Unidos estaban aún en paz y mucha gente deseaba que siguieran así. Pero el presidente Franklin Roosevelt había dejado claro hacia dónde le llevaban sus simpatías. On this 10th day of June, 1940, in this university, founded by the first great American teacher of democracy, we send forth our prayers and our hopes to those beyond the seas who are maintaining with magnificent valor their battle for freedom. Chennault fue a Estados Unidos en el otoño de 1940. Para entonces los acontecimientos europeos habían eclipsado la pelea por China. La guerra chino-japonesa parecía un espectáculo de segunda, unos amarillos contra otros amarillos, como decía Time Magazine. Era difícil concienciar sobre Chongqing cuando Londres sufría bombardeos diarios. No obstante, en febrero de 1941, la presión constante del gobierno y del ejército logró un acuerdo para la creación de una legión extranjera norteamericana, cuyo personal estaría a sueldo de una empresa privada, la Compañía Manufacturera Centroamericana. La decisión final tendría que tomarla el de más arriba. Había hecho falta el compromiso personal, aunque secreto, del presidente Roosevelt para que Chennault comenzara a reclutar a los hombres de los servicios aéreos norteamericanos para el grupo de voluntarios norteamericanos de China. Otro grupo de pilotos norteamericanos y tripulaciones de tierra estaba tomando forma para luchar bajo una bandera extranjera. La oferta de reclutamiento era generosa: $600 para un tripulante, 750 para un jefe de escuadrilla y un plus de $500 por cada avión japonés derribado. Finalmente, 190 hombres de tierra y 109 pilotos del ejército, de la armada y de la infantería de marina se dejaron convencer para dejar el servicio y firmar un contrato con la CAMCO. El primer contingente de la AVG en dirección a Extremo Oriente zarpó en julio de 1941 y estaba compuesto por 40 hombres de tierra y el capellán Paul Flirman. El aparato con el que trabajarían sería el Curtiss-Wright P-40B Tomahawk.
un diseño pensado en un principio para la RAF. Durante la guerra, unos 14.000 P-40 sirvieron prácticamente en todas las fuerzas aéreas aliadas y en todos los frentes, incluido el del desierto occidental, donde los británicos adoptaron el distintivo de los dientes de tiburón para el largo morro de sus cazas. El Tomahawk era increíblemente sólido y fiable y llevaba tanques de combustible autosellables, una de las lecciones aprendidas en la batalla de Inglaterra. Ese caza tenía pegada, gracias a sus 4 ametralladoras de 303 montadas sobre las alas y sus 2 cañones sincronizados de 0,5 pulgadas que disparaban a través de las hélices. Debido al gran peso del blindaje y de las armas, el Tomahawk podía adelantar a un 0 en picado, pero se arrastraba lamentablemente en los duelos contra su más ágil adversario. La primera base de la VG no estuvo en China, sino en la colonia británica de Birmania. Taungoo era un aeródromo de superficie dura en plena jungla al norte de Rangún. La RAF se lo alquilaba a China a condición de que solo lo usara para entrenamiento. Chennault se entregó al trabajo de convertir un variopinto grupo de pilotos, alguno de los cuales jamás había manejado un caza, en una eficaz formación de combate. Les mostró los puntos fuertes del Tomahawk, su velocidad en picado y su armamento, y les enseñó cómo esquivar los duelos con los más maniobrables ceros. Uno de los pilotos de Chennault, recuerda, nos dijo que nunca nos quedáramos a luchar, nunca dar la vuelta, nunca mezclarse con ellos. Tomar altitud y atacarles en picado, y seguir así, con una táctica de ataque y retirada. Uno de los mejores pilotos de Chennault fue David Lee, Tex Hill. Un P-40 atacaba un aparato japonés de caza y le disparaba desde arriba. Pero en cuanto intentaba acercarse, el otro hacía un giro brusco y no podías girar tanto. Así que te lo encontrabas en la cola. Pero gracias a 2 elementos podías elegir a un japonés y cazarle. Él iría volando observándote y cuando llegabas a su altura haría alguna maniobra, en cuyo caso tu tripulante se volvería hacia atrás y cuando el japonés maniobrase, escogería un ángulo de tiro muy bajo y le dispararía y le derribaría. De esta forma compensábamos el factor maniobrabilidad, puesto que teníamos los otros 2, velocidad y potencia de fuego. Los Tomahawks trabajaban en parejas. Si uno de ellos era atacado por detrás, el piloto se separaba. Si el 0 le seguía, el segundo piloto se colocaba tras él. Chennault utilizó manuales de vuelo japoneses como parte del entrenamiento, de modo que sus pilotos supieran pensar como el enemigo. Se insistió mucho en el armamento. Chennault dijo a sus hombres: necesitáis agudizar vuestra visión de tiro, nadie es nunca demasiado bueno disparando. Cuantos más japos os carguéis al principio, menos quedarán para pillaros a vosotros. Muy pronto los pilotos desarrollaron una marcada personalidad colectiva. Eran cuidadosamente informales con su ropa y a menudo iban sin afeitar. No se exigía el saludo, aunque la mayoría tenía el buen sentido de saludar a Chennault. En sus descansos en los bares locales se ganaron una reputación de pendencieros. Chennault alineó 3 escuadrillas, cada una con su nombre. La tercera escuadrilla de persecución se autodenominó Los Ángeles del Infierno y adoptó el distintivo de una guapa moza. Los de la primera eligieron un leopardo y se llamaron Adán y Eva, por la que consideraron primera persecución de la historia. La segunda escuadrilla era la de los osos panda. El entrenamiento llegaba a su fin mientras las nubes de la guerra se condensaban en Extremo Oriente. Hasta el momento, las únicas bajas sufridas por las escuadrillas de Chennault se habían debido a accidentes de vuelo. Para entonces la prensa china les había dado a las escuadrillas de Chennault el nombre colectivo de tigres voladores.
El distintivo, un tigre alado saltando desde la V de la Victoria, fue diseñado con la ayuda de artistas de los estudios Disney. La guerra se aproximaba y Chennault trabajaba al límite de sus fuerzas. A principios de diciembre de 1941 solo tenía 82 pilotos y 62 aparatos, y el combate era inminente. Al amanecer del 7 de diciembre, los portaaviones japoneses se situaron en posición para lanzar sus bombarderos y cazas de escolta al ataque a 300 kilómetros de distancia contra la base norteamericana de la Flota del Pacífico en Pearl Harbor, Hawái. Los japoneses no habían declarado la guerra y la primera ola de aviones pasó sin resistencia. Los marineros norteamericanos los observaron acercarse con cierta curiosidad. Entonces las bombas empezaron a caer. Los acorazados norteamericanos fueron hundidos en su muelle de atraque. 300 aviones norteamericanos fueron destruidos en sus aeródromos. Pearl Harbor fue el golpe inicial de la ofensiva japonesa que abarcaría el Pacífico y el Extremo Oriente. El día después del ataque japonés contra Pearl Harbor, el presidente Roosevelt pidió al Congreso que declarara la guerra a Japón. Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. A pesar de sus ganas de establecer el AVG en Yunnan para defender mejor la carretera de Birmania, se le ordenó a Chennault que se quedara en Toungoo para cooperar con la RAF contra los japoneses. El 15 de diciembre recibió nuevas órdenes de mantener una escuadrilla en Mingladon, cerca de Rangún, y trasladar las otras dos a Kunming, el extremo norte de la carretera de Birmania. Más adelante las escuadrillas rotaron entre Mingladon y el cuartel general de Chennault en Kunming. Los Tigres voladores entraron en acción el 20 de diciembre de 1941. La estación del monzón había terminado y los bombarderos japoneses volvían a sobrevolar Kunming. Subió la bengala roja y 16 Tomahawks de la Adán y Eva fueron los primeros en despegar. Corrieron por la pista antes de empezar a subir a 4.500 metros. Sus parabrisas se llenaban de hielo por el intenso frío. Llegaron los bombarderos japoneses. No esperaban ninguna resistencia. Pero fueron atacados por los osos panda desde la posición del sol y por delante les esperaban los Adán y Eva. Uno de los tigres voladores describió el combate como un remolino de abejas. Me preguntaba cómo era posible que nuestros aviones no chocaran entre sí. Parecían muy próximos. Los tigres derribaron 4 aparatos japoneses y perdieron un Tomahawk que se estrelló al aterrizar. Los primeros éxitos de la AVG eran una minúscula estadística de la guerra aérea, pero pronto fueron popularizados por Time Magazine bajo el título Sangre para los Tigres. Aunque Chennault criticó la táctica empleada por sus pilotos, el estreno en combate de los Tigres demostró la solidez de sus métodos. 3 días más tarde, los Ángeles del Infierno recibieron su bautismo de fuego. Despegaron para interceptar una incursión de 50 bombarderos japoneses y sus escoltas contra Rangún desde sus bases de Tailandia. Interceptaron a los atacantes a 3.000 metros y derribaron 6 bombarderos y 4 cazas de escolta, pero no pudieron impedir el bombardeo de Rangún. Fue la introducción de los Ángeles del Infierno a la sensación del combate, la garganta seca, el corazón desbocado y una necesidad imperiosa de orinar justo al comenzar la batalla.
En su estreno en combate, los Tigres recibieron la ayuda de los Brewster Buffaloes de la RAF, un aparato obsoleto diseñado originalmente como caza de portaaviones. Pero como descubrió el ángel del infierno R.T. Tadpole Smith, en cuanto te enzarzas con el enemigo, el combate aéreo es un asunto solitario. Más tarde recordó su primer combate. Ahora me tocaba a mí bajar en picado y girar para apuntar mi visor, apretar el gatillo y oír el chisporroteo de mis 4 30 milímetros de las alas y el más lento y poderoso golpeteo de los 2 cañones de 50 del morro. El acre olor a cordita en la cabina. 2 días más tarde, el día de Navidad, se le reconoció a Robert Duke Hedman, compañero de Tadpole Smith en Los Ángeles del Infierno, el derribo de 5 aparatos japoneses en un mismo encuentro. Chennault ya había avisado a sus pilotos que la desventaja sería enorme para los Tigres, en este caso 7 aparatos contra 35. Hedman había seguido con su pelea por encima del Golfo de Siam y volvió con 20 y tantos litros de gasolina en el tanque de su baleado Tomahawk. Renunció a ser considerado un as al insistir en que todos los miembros de su escuadrilla compartieron el mérito por derribar un avión. Durante la Navidad se disputó un agrio combate por la supremacía aérea sobre Rangún. Cuando la mera superioridad numérica fracasó en eliminar a los Tigres del cielo, los japoneses trataron de atraerlos con incursiones falsas, mientras grandes formaciones de cazas les esperaban contra el sol. Mientras el fuego se apoderaba de Rangún, los bombarderos japoneses lanzaban octavillas sobre la ciudad, avisando a sus habitantes de que la invasión aerotransportada era inminente. Los bombarderos japoneses atacaban ahora Mingladón. Los cazas enemigos recorrían las pistas disparando contra todo lo que veían. Pero los Tigres voladores resistieron y recibieron la orden de proteger el flanco marítimo de la carretera de Birmania. Las tripulaciones de tierra construyeron falsos Tomahawks rellenos de paja de arroz combustible para distraer la atención de los japoneses de los aparatos auténticos dispersados por los linderos de la jungla. Los Tomahawk destruidos y los aparatos enemigos derribados en los campos de arroz de los alrededores de Rangún fueron aprovechados para recoger piezas de repuesto. Los éxitos de los Tigres ante Rangún obligaron a los japoneses a abandonar las incursiones diurnas y a hacerlas solo de noche. Pero este éxito táctico se había logrado ante un telón de fondo de desastre estratégico. Los japoneses corrían por la península malaya en dirección al puerto fortificado de Singapur. Sus rivales británicos se mantuvieron apegados a las principales carreteras de la península, mientras los japoneses los flanqueaban por la jungla. Gracias a esa progresión a saltos hacia Singapur, los japoneses les adelantaron y fueron aislando a las unidades de tropas británicas. El mando británico era a veces tímido e inepto. Una retirada siguió a otra. Los británicos empezaron a confluir hacia Singapur, dejando explosivos en los cruces de los ríos después de pasar. En la propia Singapur, la evacuación de los civiles ya había empezado. La red del Imperio Británico en el Extremo Oriente empezaba a rasgarse. La resistencia británica acabó el 15 de febrero de 1942. La caída de Singapur fue la mayor catástrofe de la historia militar británica. El general Yamashita aceptó la rendición del comandante británico teniente general Sir Arthur Percival. La humillación británica fue total. Mientras tanto, los Tigres luchaban contra el destino en Birmania, invadida por los japoneses el 12 de enero.
Los ángeles del infierno fueron relevados por los osos panda, que se dedicaron a ametrallar los aeródromos enemigos en Tailandia. El 4 de enero un grupo de Tomahawks se vio rodeado por cazas japoneses y cayó en el tipo de duelo aéreo que Chennault les había enseñado a evitar. Perdieron 3 aparatos y un piloto. El control japonés sobre el sur de Birmania se consolidaba. Los bombarderos japoneses volaban a diario. Luchando por resistir en Birmania se encontraban el británico general Alexander y el norteamericano general Stilwell, comandante de las fuerzas chinas en la zona. Ahora el aeródromo de Mingladon estaba amenazado. Igual que Rangún. El éxodo continuó. Rangún se convertía en una ciudad fantasma, con sus instalaciones destruidas y sus calles arruinadas plagadas de cadáveres. Los antiguos dioses esperaban a los conquistadores japoneses. La caída de Rangún era cuestión de tiempo. Rangún fue abandonada el 6 de marzo. Se pusieron en marcha hacia el oeste una marea de refugiados y un ejército derrotado. La evacuación definitiva de Rangún se llevó a cabo sin sufrir ataques aéreos gracias a la tenacidad de los tigres. Tan solo el 25 de febrero derribaron 26 aparatos enemigos. La retirada continuó hasta las puertas de la India. El cielo se oscureció con el humo de los tanques de petróleo incendiados. Las columnas de refugiados se alargaban durante kilómetros. No había ayuda para los que caían en la cuneta. Cuando los aliados se retiraron, los tigres también se convirtieron en refugiados, moviéndose de un aeródromo a otro para escapar al avance japonés. Con la llegada de Stilwell al teatro de operaciones, Chennault abrió un segundo frente de hostilidades. Vinagre Joe tenía una personalidad tan espinosa como Chennault. Siendo un hombre de infantería de cabo a rabo, Stilwell se enzarzó en una larga y dura disputa con Chennault acerca de la prioridad concedida a las operaciones terrestres o aéreas. Stilwell y el comandante de los Tigres voladores no se podían ni ver. Tras la caída de Rangún, Chennault protegió sus menguantes recursos, evitando las batallas frontales y concentrándose en misiones de ataque aire-tierra contra las pistas japonesas. El fuego antiaéreo era a veces feroz. Un tigre recuerda: tuve que pasar por ello 6 veces. Creí que todo japonés de Tailandia me lanzaba cirios de fuego. Me parecía imposible que fallaran. Las batallas aéreas eran un alivio después de eso. Los tigres no pudieron impedir la derrota en Birmania. La mayor retirada en la historia militar británica continuó hasta mayo. Los británicos sufrieron 30.000 bajas, aunque muchas de estas fueron de soldados birmanos que se rindieron y se fueron a sus casas. A Stilwell solo le quedó contemplar la larga carretera a su espalda. Los tigres siguieron luchando desde una base de Loy Wing dentro de China. En una misión de ametrallamiento el 23 de marzo, 6 Tomahawks destruyeron en tierra al menos a 40 cazas japoneses en Chiang Mai, Tailandia. Otro objetivo era el puente de Salween, que cruzaba un barranco al principio de la carretera de Birmania. Los tigres atacaron y bombardearon las columnas japonesas que cruzaban el último obstáculo natural entre Birmania y China.
Chennault informó: creo que esos ataques convencieron a los japoneses de que una columna mecanizada no puede operar por la carretera de Birmania ante la determinada oposición de una fuerza aérea. Pero los Tigres no podían salvar la carretera de Birmania. Los suministros a China tuvieron que seguir una ruta aún más peligrosa. Fue conocida como La Joroba, un vuelo de aparatos de transporte desde Dinhan, en Assam, hasta Kunming, por encima del Himalaya. La 10ª Fuerza Aérea Norteamericana estableció una base en Assam y se preparó para lanzar uno de los puentes aéreos más espectaculares de la guerra. Los vehículos grandes y las armas tenían que desmontarse antes de ser cargados en los aparatos de transporte Curtiss Commando o Douglas Skytrain. Los transportes despegaron de Assam para sobrevolar los 800 kilómetros más accidentados del mundo. Por debajo de ellos, las montañas alcanzaban los 6.000 metros, y no eran los únicos obstáculos. Los cazas japoneses salían de patrulla desde el norte de Birmania, por lo que había que hacer un codo para evitarlos, por el sureste de Tíbet hacia Yunnan occidental y luego Kunming. En el otoño de 1944 se transportaban por la Joroba 35.000 toneladas mensuales. A principios de enero de 1942, los Tigres voladores fueron integrados oficialmente en el Ejército del Aire de los Estados Unidos. Chennault se había resistido a ello, temiendo que la identidad y flexibilidad de los Tigres quedaran enterradas en una montaña de papeleo. Pero era inevitable que los Tigres quedaran absorbidos por la creciente potencia de la máquina militar estadounidense. Chennault se lo tomó con dignidad. He oído mucho sobre los japos. Son guerreros nada fáciles, no son pan comido, son duros y profesionales. La mayoría han sido entrenados desde los 12 o 13 años para luchar y matar. Nosotros acabamos de empezar y ya les estamos llevando la guerra. Les sacaremos a patadas de los territorios que robaron. Convertiremos sus ciudades en astillas para palillos, hundiremos sus barcos y eliminaremos a sus aviones del cielo hasta que cero sea sinónimo de nada. Tenemos que darles una respuesta a los japoneses, no solo porque nos atacaron, sino por cosas concretas. Pearl Harbor, Batán, Corregidor, Hong Kong, Java, por el asesinato de los pilotos norteamericanos capturados después de la incursión sobre Tokio. Y vamos a darles tal respuesta que se les quitarán las ganas de preguntar. Igual que sus hombres, Chennault había sido devuelto al servicio con el rango de general de brigada al mando de la Fuerza Aérea Expedicionaria de China. Era el AVG, salvo por el nombre, pero se convertiría en la 14ª Fuerza Aérea, operando independientemente bajo el mando de Chennault, que fue ascendido a general de división. La guerra en el aire iba favoreciendo a los Estados Unidos. En mayo de 1942, los defensores de la isla de Midway y los portaaviones de la Flota del Pacífico asestaron a la Marina Imperial japonesa un golpe del que nunca logró recuperarse. Marcó el principio de la recuperación del Pacífico, que llevaría al Cuerpo de Infantería de Marina y al Ejército de los Estados Unidos de isla en isla hasta el mismo Japón. Fue una guerra anfibia y aérea a escala gigantesca que solo los Estados Unidos podían permitirse. En el frente de Birmania, donde los Tigres voladores habían hecho los primeros disparos, los japoneses se rindieron en agosto de 1945. La rueda había dado una vuelta completa. En los desquiciados meses iniciales de la guerra, los Tigres voladores habían contenido a los japoneses a un coste relativamente bajo: 4 prisioneros y 22 muertos, 4 en combate, 5 en incursiones de ametrallamiento, 3 por bombardeo enemigo y 10 en accidentes. Oficialmente destruyeron 297 aparatos enemigos. Es lógico que sus cifras aumentaran con los años a medida que se repetía la leyenda.
Pero los tigres estuvieron ahí. Un variopinto grupo de aventureros, de guerreros románticos y testarudos observando la caída del Imperio Británico y los vaivenes de la potencia norteamericana. Una vez un periodista le preguntó a Tadpole Smith si se arrepentía de haberse unido a los Tigres Voladores. Socarronamente Tadpole le replicó: «Solo cuando me disparaban». Eran hombres falibles y a menudo asustados, volando en aparatos obsoletos, pero escribieron una página única en la historia de la aviación. Su comandante, Claire Chennault, era obstinado y taciturno, pero era un líder natural. Al final de su hoja de baja de las Fuerzas Aéreas Chinas, la señora de Chiang Kai-shek escribió: «Llevó a cabo lo imposible». Él y sus hombres fueron en verdad tigres voladores.